Días pasados. Palabras que conservan sabiduría. Enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, Recordando con nuestro pastor general. Iniciamos. Estudio en el libro de Romanos. Valdría la pena que usted lo anotara ahí en su Biblia la fecha del día de hoy para saber que vamos comenzando ahora 16 de octubre, si no me equivoco, el estudio del libro de Romanos. Es un libro muy, pero muy interesante. Bueno, terminemos a esto. El complemento del libro de Romanos es el libro de Hebreos. Son los libros que manejan la gracia y la consumación de la gracia, que es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se considera en la teología uno de los libros más difíciles de interpretación. Se puede leer parejito y no tiene problema, pero cuando usted lo comienza a escudriñar no tiene fondo. Es una cosa profundísima, pero sí lo puede leer y sin ningún temor a leerlo, y por lo que yo he dicho, no le vaya a levantar una barrera al libro. Léalo e interprételo como cuando usted tiene su lectura bíblica. Pero el libro de Romanos siempre se enseña en el seminario Romanos en un semestre y Hebreos en el segundo. Es el complemento. Daniel en un semestre, Apocalipsis en el otro. Y así se va para ir complementando. Estudia Pentateuco en un semestre y luego libros históricos en el otro. Son complementos el uno del otro. Van separados, se complementan muy bien. La lectura va a estar para comenzar en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y para una participación mejor de todos, vamos a leerlo al unísono. Vamos en el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, bendice el inicio del Evangelio de la fe y de la gracia. Te suplicamos, Señor, de que cada uno de los aquí presentes podamos comprender la magnitud y la profundidad de la gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay una pequeña introducción en el libro, detalles que tienen que tomarse en cuenta, pero no lo vamos a hacer muy largo. Uno de ellos es que se le llama el Evangelio de la Gracia, y por favor entienda que cuando nos referimos a él, no nos vamos a referir simplemente como una herejía, tratando de decir de que los evangelios solo son 4. Sí, Señor, solo son 4. Este es un seudónimo que se le ha puesto como el Evangelio de la Gracia. Tiene unas 4 o 5 palabras que son claves. Una de ellas es la gracia, justicia, justificación y ley. Son las palabras más clave dentro de todo el libro. Pero también es la carta más larga del Nuevo Testamento. Es lo más extenso de las cartas también del apóstol Pablo. Es una de las la más extensa. Y se le llama, su principal objetivo es la doctrina de la salvación. Recuerde que esto de la doctrina de la salvación es lo que ha hecho posible que Pablo, estando en una de las ciudades de Corintio, no estamos muy seguros por dónde él estaba, él escribió a Roma por la ansiedad que tenía él de llegar y poder hablar con aquellos que estaban teniendo problemas que ahora nosotros estamos teniendo. Usted sabe que la Biblia es un libro contemporáneo, nunca cambia de fecha.
O sea, como lo podemos estudiar en los tiempos de los romanos, lo podemos estudiar en nuestros propios tiempos. Da igual, se encaja perfectamente. Por eso es el libro. Cuando usted lee un libro de historia, y nosotros incluso los libros de teología, pues mira qué grandes chascos muchas veces se lleva. Hay un escritor que es muy bueno, muy conocido, y escribió hace como 10, 12 años unos libros acerca de profecía, donde veía que el tiempo y la conflagración de los planetas y aquella cosa que iba a ocurrir en el año 92, que los planetas se iban a poner en línea y que entonces iba a haber un gran caos. Pasó el 92 y no hubo nada. Y todos lo predicamos, basados en la pirámide de Egipto, que tiene un hoyo arriba y que por ese hoyo entra una luz perpendicular y que el sol nunca ha estado perpendicularmente entrando por ese hoyito, y que el día que pase, y en ese tiempo del 92 tenía que llevar el hoyito, tenía que llevar el sol por ese hoyito, llegó, pegó el sol y no pasó nada. Los libros se terminan. La historia fue escrita por el hombre, pero la Biblia es contemporánea. O sea, ¿cuál era la necesidad de la salvación? El problema es que había todo ese pleito que hay en la actualidad, que unos pierden la salvación, que otros si no hablan en lenguas no son salvos, que otros si no tienen los dones del Espíritu no son salvos. Otras personas dicen que se debe de adorar como salvación tapándose la cabeza, otros con manga larga, en fin, todas las formas como el Evangelio es presentado. Ahora, la Biblia nos enseña y nos da la forma para no pelear con nadie. Y nos dice escudriñadlo todo y retener lo bueno. No, porque fulano hace una cosa o hace la otra, nosotros vamos a querer discutirnos o pelear. Al contrario, recuerde que la fe, la salvación es por fe. La salvación es por creer en Jesucristo, no por brincar en una silla o por taparse la cabeza. Si se la quieren tapar, gloria a Dios. Yo no me la tapo porque me da dolor de cabeza. Así que le digo, mucho calor en la cabeza. De lo contrario, si yo me la tapo también, no hay problema. Ahora, pero sí, cuando llegue al cielo voy a buscar al que inventó las corbatas. Ese sí lo voy a ahorcar yo. Ese sí, porque ¿quién inventó esas cosas? Andar socado del buche, ¿verdad? Eso no sé, pero como si hay que andar, ni modo, ¿verdad? Lo que hace el mico es el mono. Así que, ahora, lo principal es la doctrina de la salvación. Aquí todo esto es salvación, pero no vamos a estar hablando que acepte a Cristo. No. Estamos hablando de la salvación en el hecho de lo fácil, la elasticidad, la justificación, y luego también a aquellas personas, y esto vamos a entrar en un buen detalle, y es el hecho de que sí o no se pierde la salvación. Eso ha sido un problema. Y el pleito que se tenían estos eran que habían emigrado a Roma, porque usted sabe que Roma en ese tiempo era como los Estados Unidos. Ellos querían hacerse ciudadanos romanos, algunos israelitas y toda esa gente del Medio Oriente, para poder viajar a la gran metrópolis, ¿verdad? A la gran Roma, esa cosa tan apoteósica, el Imperio Romano. Entonces había mucha gente que habían emigrado, así como hay ahora salvadoreños y hondureños en Estados Unidos, pues ellos habían emigrado a Roma. Y entonces Pablo tenía problemas que allá se estaban discutiendo, el problema de cómo eran salvos y cómo si se perdía y cómo era esto y cómo. Entonces Pablo comienza y escribe una de las epístolas más teológicas y más bonitas y más sencillas. Pero se requiere también, fíjese bien, y por favor, a estos miles de personas que están esta noche, grábese esto en la mente si usted quiere interpretar bien el libro de Romanos. Pero fíjese bien, busque la salvación y entienda que no se pierde. Si usted piensa que se pierde, se enreda. Esa es la clave para interpretar Romanos. La clave es facilísima. Fíjese que cuando vamos a la cátedra a enseñarlo en teología, a enseñarlo en los colegios, resulta que usted comienza guadrón, ¿verdad? A preguntar que si se pierde aquí, que si se jala allá, que si... Ya se enredó la clase. Pero desde el momento que usted dice no se pierde, aunque usted no lo crea, fíjese bien, no estoy diciendo que lo crea, estoy diciendo que lo interprete, como que si no, usted flota en la epístola. Se va bonito, le interpreta bien, todo le encaja. Pero desde el momento que usted dice, la salvación se pierde cuando pecamos, ahí se entrampa. No pasa más. Y comienza a encontrarle problemas a otros versículos, a otras cosas. ¿Por qué? Porque se entrampa. Entonces el requisito indispensable es eso. Es la epístola de salvación y que aunque usted no lo crea, insisto en esto porque habrán personas en la televisión que son de otras denominaciones y que están viendo este programa y está bien, no hay problema. No estamos queriendo hablar de doctrina en un canal de televisión donde todas las doctrinas convergen, todas las denominaciones convergen.
No estamos imponiendo nuestro sistema, siempre vamos a hacer un estudio bíblico y una apreciación del libro de Romanos. Por eso, pero digo, si usted cree que se pierde, muy bien, está bien, no hay problema, créalo. Pero para que no tenga problema en el estudio de la epístola de Romanos, tiene que asumir una posición que no, para que los demás versículos le vayan encajando perfectamente. Luego, por otro lado, fue escrita para los romanos, pues para los romanos, para los gentiles, porque ya estaba muy bien dado el hecho de que los gentiles eran salvos por medio del ministerio de Pablo, ¿verdad? Y los gentiles se creían un poco más que los judíos, porque el evangelio les había sido presentado a ellos. Y esa es otra de las cosas, ¿verdad?, que Pablo trata de explicar en ese famoso versículo: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a los judíos primeramente y también a los gentiles, también al griego. Entonces ese pleitecito lo querían arreglar, ¿verdad? De quién es más cristiano que los otros, si los judíos como cristianos o los cristianos por haber creído como gentiles. Es otro de los pleitos que Pablo quiere reconciliar en su epístola. Ahora, Pablo escribió aproximadamente, esta es una fecha aproximada, 58 años después de Cristo, se escribió esta epístola. Y Pablo siempre en su epístola demuestra el deseo ferviente de ir un día a Roma, de hablar con ellos cara a cara. Nunca se imaginó que iba a llegar preso. O sea, nunca se imaginó que iba a llegar esposado y que iba a estar, y fue atendido muy bien. Pablo tuvo 2 viviendas en Roma, ¿verdad? Una donde estuvo al principio antes de apelar a César, y luego después donde lo tuvieron por consideración, porque mucha gente lo respetaba, lo pusieron en una casa más confortable, y ahí murió escribiendo sus epístolas. Pablo nunca volvió a salir de Roma. Algunos de los teólogos afirman que él hablaba mucho de ir a España, pero no tenemos ninguna confirmación en ningún libro, ni tampoco en otro tipo de texto de Orígenes, de Josefo, de otros textos que se escribieron después de ello, que confirman mucho las epístolas. Estos textos de Orígenes y Josefo son escritores de unos 250, 300 años después de Cristo, y ellos no confirman nada de que Pablo logró llegar, pero sí él hablaba de su anhelo ferviente de poder llevar el evangelio a Roma. Pero el hecho de que a España. Pero el hecho de que no haya ido a España nos demuestra también algo extraordinario. Él no fue a España, pero el evangelio llegó a España. Pero el evangelio llegó a América. Y eso nos enseña lo que es la simiente, lo que es sembrar la semilla. Nos da esa enseñanza. Muchas veces nosotros no queremos ni siquiera compartir algo ahí. Y ahí va a haber el apóstol una exhortación evangelística que nos hace en la lectura que tuvimos hace un momento, y ya la vamos a estudiar. Luego el mensaje principal de toda la epístola es la justificación por medio de la fe. Eso es el mensaje. Usted no tiene que hacer absolutamente nada por sus pecados. Fíjese bien, absolutamente nada por su pecado. Desde el momento que usted tenga que hacer algo, por ejemplo, usted tiene, como lo más común en el evangelio hoy en día, es que usted recibe a Cristo, pero tiene que venir a la iglesia. No hay tal filosofía, no hay tal doctrina, no es así. La justificación por medio de la fe. Pero entonces, ¿cómo va a ir la persona a la iglesia? Si ha creído en Cristo, el Espíritu Santo le pondrá el deseo de congregarse. Pero entonces, ¿qué me más da? Y yo acepto a Cristo y sigo pecando. Si usted sigue pecando, no acepto a Cristo. Es que es sencillo. Si usted no siente un cambio, pero sigo pecando, ok, pero le molesta el pecado, me molesta, entonces es usted creyente. Pero si sigue pecando y le vale un sorbete y toma trago y hace esto y hace parranda y hace el otro y tan tranquilo como que si nada ocurre, no aceptaba a Cristo. Muchas veces hemos tenido encuentros así con personas que aseguran que la salvación se pierde. Y antes de comenzar la epístola, quiero decirle dónde convergemos en esta situación. Dicen los hermanos queridísimos pentecostales, los carismáticos, que la salvación se pierde. Ok, ¿qué dicen los bautistas? Que la salvación no se pierde. Entonces dice, ¿qué sucede? Dice que cuando una persona, digamos, dice, un miembro de la iglesia continúa en pecado y entonces anda en pecado, él pierde la salvación. Bueno, según ustedes la pierden y según nosotros nunca fue salvo. Estamos igual. Entonces no tenemos problema. ¿Para qué vamos a pelear? Pero es que mire, ese hombre va a la iglesia y hace esto y el otro y eso aquí hace lo otro. Pues nunca aceptó a Cristo, sí. Simplemente creyó él que había aceptado. Para ustedes lo pierde, para nosotros nunca lo fue. Y el hombre sigue siendo condenado.
Entonces, por eso antes de iniciar esto, porque toda la epístola basa en la justificación por medio de la fe. Luego también dice la frase predominante, la frase más predominante de toda la epístola, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese bien, a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. No, aquí no hay personas, no hay clase, no hay impedimentos físicos, no hay condición marital, no hay condición de reo, no hay condición judicial, no hay condición sexual para los bisexuales o transexuales o homosexuales, para todo aquel que cree. Y sí le dedica un buen espacio al homosexualismo, le dedica un tremendo espacio. Y es más, es duro y denota lo difícil que es salir de ese problema. Capítulo final del 1 y principio del 2. Lo difícil. Dios, cuando habla de la epístola, lo declara sin esperanza, abandonados, entregados, terminados. Difícil. Pero ya vamos a ir más adelante con eso. Ahora, las 5 palabras claves se las dije en su momento: justicia, fe, justificación, ley y gracia. Y el problema de la rivalidad. Muy bien, vamos ahora a buscar ahora vamos allá a la Biblia en sí. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora vamos a hacer un exégesis para que vaya aprendiendo bien, un exégesis de palabras. Y yo quiero que usted marque la palabra y yo le voy a ir explicando cada palabra. Antes acostumbrábamos que, claro, cuando éramos 1500 en la Sultana, en un culto, pues acostumbramos a hacer preguntas, pero ahora, imagínese usted, no terminamos ahora. Y si me las manda por correo, le prometo que no las voy a leer. Así que no habría tiempo. Ok, siervo, lo explicamos el domingo un poquito, siervo. Pablo, siervo. Usted dice, cuando aquí nosotros decimos, Dios le bendiga, siervo. ¿Qué es la palabra siervo? Siervo es también la palabra esclavo. Pero es un esclavo voluntario. Explicamos el otro domingo que habían personas que para pagar una deuda se entregaban a servir a sus acreedores. Y entonces ellos, pero el acreedor era tan buena gente, pero tan buena gente, que entonces venía el acreedor y lo trataba tan bien que al final de la deuda el muchacho ya podía irse libre. O venía el famoso año del jubileo, que trabajarás para él 6 años y en el último año tienen que ser soltados todos los esclavos. Entonces, pero este hombre venía el año del jubileo y decía, yo no me quiero ir. Entonces le dice, mira, pero a mí me van a criticar porque yo tengo por la ley de Moisés que haberte soltado ya, porque ya tú me pagaste. Dice, yo no me quiero ir, yo me declaro siervo. Esa palabra es diferente. No es, la palabra esclavo en el hebreo no es, en el castellano solo tenemos una opción, pero en el hebreo hay muchas opciones. Entonces, este tipo de esclavo es una persona que voluntariamente, entonces le harían un hoyito, ya sea en la nariz acá o en la oreja, y le pondrían un arito blanco. Casi siempre era como de marfil, una cosa blanca aquí. Y eso indicaba a él, y el siervo, el amo, cuando salía con él a la calle, estaba muy orgulloso de saber que esa persona estaba trabajando por él porque él lo trataba extremadamente bien. No es la idea que tenemos algunos predicadores y algunos servidores del Señor, que hay que destruirse a sí mismo, ¿verdad? Porque Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi ser, y yo estoy completamente a sus órdenes, y aquí soy mi Señor. No. Era siervo de Él porque lo trataba a todo dar, que es la filosofía que siempre hemos estado enseñando en esta iglesia. Yo no voy a estar aquí si no tengo que comer. Le prometo que me hago evangélico y me siento como usted, pero voy a buscar trabajo. El evangelio no es así. El evangelio no es una asociación de muertos de hambre. Porque eso es lo que muchas veces enseñan ahí. Ay, tenga paciencia, hermanita, siga aguantando. Otro porrazo y otro porrazo. ¿Qué va? ¿Se le van a acabar la rabadilla a usted? ¿No? Sin embargo, él se declara siervo, pero no porque, y después de eso dice la otra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es otra historia. Cuando usted se declara siervo es porque Dios lo trata a todo dar.
Porque Dios, usted es su servidor, pero tiene la mejor atención, tiene la mejor atención médica, tiene prestaciones, tiene un hogar ahí en la finca del Señor, le alimentan bien, tiene calor en el invierno, tiene abrigo en el invierno, tiene agua en el verano, tiene abundancia de todo. Por eso Pablo dice, yo Pablo, siervo, pero no es la palabra. Y en otras epístolas Pablo, el traductor, ha puesto esclavo, pero es el mismo vocablo hebreo. En otra epístola, yo Pablo, esclavo de Jesucristo, pero es el mismo vocablo. Cuando pone siervo o esclavo es el mismo. Por lo tanto aquí cuando yo digo, bueno, yo soy un siervo de Dios, no voy a creer que yo diga, el pastor que creído es, ¿verdad? Está haciendo. No, quiero decir, el Señor me tiene a mí a todo dar. Y se nota, ¿verdad? ¿Verdad que se nota? ¿Verdad? Me tiene a mí a todo dar. Eso es decir, soy siervo. Y yo no me salgo de aquí porque estoy a todo dar. Y yo jamás voy a dejar a mi Señor porque yo me he hecho su esclavo, porque yo gratuitamente soy su esclavo, porque allá no tengo que comer y aquí tengo que comer. Esa es la expresión. Por eso somos siervos. Y no solamente el servidor. Siervo es cualquiera del Señor. Aquí creen que siervo nada más es el que predica, siervo es el pastor, siervo es el que conduce una iglesia. No, mi amado. Siervo es usted que se ha sometido a Jesucristo porque usted está mejor que como estaba en el mundo. Su familia está mejor, sus hijos están mejor, todo está mejor. Entonces dice, nosotros somos una familia que somos siervos de Jesucristo, porque estamos mucho mejor que como estábamos en el mundo. Luego tiene la otra, siervo de Jesucristo. Usted no sirve al hombre, sirve a Jesús, pero para servir a Jesús tiene que servir al hombre. No se le olvide, Señor, aquí estoy sirviéndote a ti, yo te sirvo y yo te sirvo. No se puede. Para servirlo a Él le tengo que servir a usted. Nadie puede servir a Dios sin servir al hombre. No se puede. Usted puede venir aquí toda la mañana y estar en una iglesia y decir, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. No pasa nada. Nadie puede servir a Dios sin servir al hombre. Muy bien. Luego dice, llamado a ser apóstol. Ahora, este es un llamamiento específico. Llamado a ser enviado. La palabra apóstol es enviado. Enviado a una misión. Ahora, este llamado lo tenemos todos, a un específico momento, en un específico grupo. Usted sabe que por más que querramos, nosotros no podemos presentarle el evangelio a su familia. Usted sabe que yo no tengo acceso a su tía, a su abuelita, a sus hijos, no tengo acceso a ellos. Y por más que querramos, por más que luchemos, no podemos hacer eso. Y es llamado a ser enviado, a llevar adelante una labor que Él quiere que saquemos adelante. Apóstol, enviado de Dios, enviado para un propósito. Y Él dice, yo he sido enviado para un propósito y estoy orgulloso de caminar con ese propósito. Y luego dice ahí, apartado para el evangelio. La palabra apartado es santo. Esa palabra es, repito, en la interpretación bíblica muchas veces las personas se les baja un poquitito la fe, porque el problema es que en muchas traducciones significa otra cosa. Santo, así, ya tiene alas, ¿verdad? Tiene alas y entonces ya vuela. No, Señor, santo quiere decir que Dios te agarró y te puso aparte. Y ahora te voy a explicar el problema de la santidad. Nosotros tenemos una santidad a golpes, que como sos santo y te portaste mal, hoy te dan. No. Dios te llamó a santidad y te aparta para Él. Cuando tú no obedeces a servirle a Él, es que te da. El hecho de que peques, Dios no se refiere directamente al pecado, se refiere a tu negligencia de servirle. Porque el hecho de que no le sirvas es porque estás en el mundo. Dios te llama a santidad y te pone aparte. Te tiene aparte para su obra. Pero tú, en manera de negarte, continúas en pecados, continúas en fiestas, continúas en todo, porque te estás negando. Y entonces dice, porque andaba en pecado lo castigaron. No, Señor, no te castigaron por eso. Te castigaron porque te dijeron que estabas apartado. Y como no, ahora, si tú no te quieres venir y no pecas y te quedas en una iglesia y te quedas como en vitrina y no haces nada, simplemente te quedas en neutro. Pero no te ocurre nada. Pero aquí dice apartado. Que dice, ¿cómo comprobamos lo que está diciendo el pastor? Que dijo el apóstol Pablo en otras epístolas. Ay de mí si no predico.
porque había sido apartado ya, llamado por el Señor. Y todos nosotros tenemos una específica misión, donde el Señor nos llama a hacer algo con el compañero de trabajo. Nadie le podrá hablar a él. Con tu mamá, que muchas veces la madre no sale mucho de la casa, nadie le podrá hablar a ella. Y Dios te ha llamado, te ha apartado. Ahora, cuando Dios te utiliza, no olvides algo. Dice, el siervo es digno de su salario. Nadie trabaja para Dios de gratis. Es el mejor patrón que hay en el universo. Nadie trabaja para él de gratis. No se venga nadie a ser la víctima que a mí, que horas largas. Si tú estás haciendo horas largas, papito, te están pagando horas extra. Y no tu patrón, te lo está pagando el Señor. No creas que aquellas personas que duermen 5 horas, que duermen 4 horas, porque están trabajando en las cosas de Dios. Claro, tal vez en la iglesia su salario es el mismo, pero el del cielo es diferente. Porque Él lo llamó, Él lo puso aparte, Él tiene una específica labor para ellos. Entonces tenemos lo que es la palabra apartado en esta situación. Luego dice ahí, en el 2, ahí hay esta es una de las primeras dificultades bíblicas del libro. Dice aquí que Él había sido prometido por sus profetas, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todos los estudiantes de la Biblia lo que hacen en este versículo es ir a buscar en el Antiguo Testamento si aparece Pablo en el Antiguo Testamento. Y se va a llevar o sea, que no aparece. Si usted lo lee conmigo, parece que está diciendo que Él había sido prometido. Que Él había sido prometido por el Señor. Y dice ahí que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No. Lo que el Señor prometió en las Santas Escrituras no fue a Pablo, sino que fue el Evangelio a los gentiles. Los israelitas creían que cuando Cristo viniera iba a ser estrictamente solo para ellos. Entonces cuando usted interpreta ahí, dice, ¿dónde está Pablo? Y usted dice, ¿dónde está Pablo? En Jeremías. ¿Dónde? No lo va a hallar. Porque lo que Dios prometió por medio de los profetas era que Israel no iba a entender, que Israel iba a ser cegado, que Israel iba a rechazar al Mesías y que el Mesías iba a ser transferido por medio de sus apóstoles sin mencionar nombre a los gentiles. Y por eso somos más salvos los gentiles que los israelitas. Porque por eso nosotros ahora, es cierto, Cristo las primicias, nosotros somos el pueblo de Dios. Los judíos ahora se nos están agregando a nosotros en la fe. Nosotros somos las primicias de la fe. Ellos son las primicias del pueblo escogido. Pero nosotros somos las primicias de la fe. Porque había sido prometido de que ellos no iban a recibir a Jesús, que ellos iban a rechazar al Mesías. Y lo dice en la Escritura, los profetas mataste, hiciste esto, Jerusalén. Y hay un montón de versículos para comprobar que ellos rechazarían a su Mesías. Y que también el Evangelio nos habla en las Escrituras de la diáspora. ¿Para qué? O sea, la dispersión después de que fue destruida, 96 años después de Cristo, que fue destruida Jerusalén. Ya el Antiguo Testamento ya hablaba de esa diáspora, ya hablaba de esa dispersión. Entonces, claro, ahora que ellos ya sabían por medio de la profecía lo que iba a ocurrir y también que el Evangelio sería presentado a los gentiles. Y eso es lo que significa el versículo 2, que es uno de los versículos pocos que tiene la epístola que tienen dificultades de interpretación. En el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, ustedes saben que Jesucristo tiene 2 genealogías. Una a través de María y otra a través de José. José no tiene nada que ver con su sangre ni con nada. José es su padre adoptivo. Pero Dios en su tremenda inteligencia, omnisciencia, ¿verdad? Recuerde que Jesús vino acá y dice, señores, yo soy el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, mátenlo, crucifíquenlo. Entonces, pero dígame usted, los judíos siempre andan hablando de genealogías. ¿Y usted hijo de quién es? Usted se ha fijado, las personas de edad no le preguntan ni cómo se llama uno, sino que le dicen, mire, ¿usted quién es su papá? Y usted le dice a su papá, yo conozco a su tío, usted de tal, ¿cómo no? Yo soy amigo de fulano. Y ya se van, al ratito ya andan por allá por la frontera de Chalatenango. Ya van con toda la genealogía para atrás. Los judíos son así. Los judíos siempre andan con genealogías, pero tremendas, ¿verdad? Entonces, claro, Dios, ahí dice, según la carne, del linaje de David según la carne, según las 2,
María desciende, de acuerdo al libro de Lucas, de acuerdo al libro de Mateo, y José desciende de David, los dos. O sea que David, ya sea por su padre adoptivo o ya sea por su madre, Jesús por su padre adoptivo y por su madre, tiene derecho a ser el rey. Porque los dos descienden, los dos padres son descendientes de David, tanto José como María. ¿Usted quiere decir, ellos se casaron con una pariente? Más o menos. Pero era para poder conservar el linaje que era necesario para aceptar el reino mesiánico de Jesucristo. Ahora vamos en el 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Esto es una recopilación de lo que apareció en el momento del bautismo. Y esto habla a muchas personas que aún no se quieren bautizar. Muchas personas que están pensando en bautizarse todavía, que no sé, porque le da vergüenza, porque no tiene tiempo, porque es más importante irse temprano de la iglesia y porque los bautismos son hasta las 11 y cosas como eso. Aquí en el momento del bautismo suceden cosas lindísimas. Primero tenemos la primera aparición visible al pueblo del Espíritu Santo. No había nunca el Espíritu Santo aparecido visiblemente. Y luego tenemos también la voz de Dios directamente al pueblo. Se rompe una tradición tremenda que era la voz de Dios exclusivamente a los profetas. Entonces el momento del bautismo es una cosa, nosotros lo tomamos pero con mucho descuido, ¿sí? Lo tomamos con descuido porque que pues llegó Jesús y que estaba el rillito y que le echaron el agüita y no, hay unas cosas que se rompen completamente. Es cuando se descuaja así el Antiguo Testamento. Termina. Un montón de cosas acaban ahí. Recuerde usted que cuando hablan de profetas dicen, y recuerda, dice la Escritura, los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan, hasta ahí. Ahí se quiebra. ¿Qué sucede? Nunca Dios había hablado al pueblo. Dios había hablado a sus profetas. ¿Y qué se rompe? Lo que usted tiene ahora. Lo que Dios, todos los pastores, le vivimos predicando a usted. Escuche la voz de Dios, hombre. Escuche la voz de Dios. Pregunte, medite. El Señor habla de oración y meditación. Medite. Siéntese aparte a las 11 de la noche, 10 de la noche en su casa, cuando todos están los niños dormidos, todo, y siéntese a meditar. Quebrántese usted solo. Hable con Dios. Mire, no me lo va a creer lo rápido que contesta. Pero si usted se pone a solas con Él, la meditación, mire, si usted practicara la meditación con el Señor, usted sería una persona increíblemente amiga de Dios. Pero ¿qué practicamos más? Los pastores enfatizamos en la oración, en la oración, en la oración, en la oración. Y entonces, claro, usted está orando y no le permite que le conteste. Y cuando aquí se rompe el mito, ahora Dios ya habla con usted. Va Jesús, y quiero explicar esto con respecto al bautismo, por favor, y quiero que lo entienda. El bautismo de Juan el Bautista, no es el mismo del bautismo del hermano Romeo ahí abajo. Es otra cosa. El bautismo de Juan era para dar muestras de que yo me había arrepentido. El bautismo de Juan era la reconciliación, por decirlo así, que practican ahora las iglesias evangélicas al fin del culto. Y era cuando, volvamos un poquito atrás a las bodas de Caná. Cuando María le ordena al maître d' que vaya y le diga al Señor que por favor convierta el agua en vino. Dice que habían unas tinajas para la purificación. ¿Qué es la purificación? Es una ceremonia donde usted, claro, el que tiene plata tiene tinajas. Es como acá, el que tiene plata tiene bautisterio. Y las iglesias que no tienen plata van a Ilopango. Igualito. El que tiene plata tiene tinajas. El que no tiene plata va al río Jordán. ¿A qué? Al ritual de la purificación que se hacía 1 o 2 veces al año. Usted iba delante de toda su gente en la purificación y agarraba el agua y se echaba. Significaba que se arrepentía en ese mismo instante de todos los pecados que había cometido. Entonces ya era una ceremonia, una cosa bonita. Por eso Juan, cuando ve a las multitudes venir al bautismo de Juan, les dice, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque ¿qué pasó? Hacíamos el fiestón como sucede en las iglesias,
que hacemos el fiestón de ponernos de pie y ahora vamos a tener una palabra de reconciliación y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un montón de pantomima y de hipocresía y vamos a pasar al frente y el pastor va a decir: señores, de aquí en adelante nadie va a seguir pecando porque ustedes se han arrepentido, y el Señor en 1 de Juan 1:9, y ahí le vamos a leer. Pero al día siguiente andamos igual o peor. La reconciliación de ahora es más o menos lo que era antes el rito de la purificación. Entonces ahora viene Jesús y va a romper otra cosa. Porque Jesús dice que fue bautizado y ahí se rompe. En el bautismo de Jesús, primeramente, Dios habla al pueblo. Primera cosa que ocurre en el bautismo de Jesús. Segundo, podemos percibir visible y materialmente la presencia del Espíritu Santo. Cosa que nunca había escuchado. Tercero, el evangelio de la purificación, el bautismo de la purificación queda totalmente abolido al bautismo de la demostración. O sea, antes yo me purificaba, yo tenía temor y guardaba mis pecados por medio de la sangre de machos cabríos que yo llevaba una vez al año al altar, antes del Antiguo Testamento, antes de la cruz. Después de la cruz ya no, un solo sacrificio, Cristo los quita para siempre, estamos mejor ahora. En el bautismo lo mismo. El bautismo era que yo me estaba arrepintiendo. Ahora, cuando me voy a bautizar ahí el domingo, ¿qué es lo que ocurre? Es una identidad al nuevo pacto. Una identidad. Por eso decimos, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida. Ya no es una ceremonia de purificación. Esa agua no purifica. Esa agua no limpia, esa agua no lo hace ni más cristiano. No, estamos dando una identidad que ahora nuestros pecados ya no requieren una ceremonia de purificación, sino que han sido enterrados con Cristo. Ya no hay más. Nadie los puede desenterrar, están terminados. Ya no necesitamos andarnos purificando todas las veces. Ya no, de una sola vez y para siempre, Cristo purifica al creyente cuando Él se va por la fe en su presencia o lo recibe como su Salvador personal. Entonces, vemos ahí de lo que dice que fue declarado hijo de Dios con el Espíritu de Santidad. Ahí vemos que aparece la voz de Dios en medio del Jordán y aparece Jesús. Ahora fíjese bien. Ahora le van a dar a usted forma las palabras de Juan el Bautista a Jesús. Le dice: tú no necesitas ser bautizado. Le dice Juan a Jesús: yo debería ser bautizado por ti. Y dice el Señor: no, este es un mandamiento de obediencia. Pero ¿por qué le dice que tú no necesitas? Porque es el Cordero sin mancha. ¿Y de qué se va a arrepentir? Y pues muchas veces nosotros, para hacer bautizar, la gente dice: mire, si hasta Jesús fue y se bautizó. No, entonces Él dice: pues esto se hace como un mandamiento de obediencia. Obediencia. Porque toda la gente llegaba con la hipocresía que lo hacemos hoy en día. Si la Biblia es tan contemporánea como lo hace 2000 años. Hoy en día, para él, así, hermanos, y a mí le digo, en esta iglesia nunca lo hemos hecho, en los 20 años que tenemos de existir. Nunca hemos hecho esa ceremonia de que los que se quieren arrepentir de sus pecados. No. ¿Para qué? Que pasen al frente y va a ver que todos los domingos son las mismas personas que pasan. Las mismas. Y los que lo necesitan se quedan sentados como que fueran santos. ¿Para qué? Sabemos que Jesucristo nos ha lavado de una vez y para siempre. Ya no tenemos necesidad de esa situación. Gloria a Dios. Muy bien, que fue declarado por medio del Espíritu Santo la palabra del Señor en el momento del río Jordán: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahí nos manda otra vez el ingreso de la fe. Pero quiero decir una cosa: usted no puede creer en Cristo sin oír. Esta iglesia no depende de las sillas. Esta iglesia no depende de los diáconos y del pastor. Esta iglesia depende de este alambre por donde sale el mensaje, la palabra de Dios. La fe, hoy en la mañana entré y habían bajado 2 parlantes que le estaban cambiando unos Twitter. Me entra pánico a mí. Porque mire, se pueden romper todos los buses, se pueden romper lo que sea, pero sin sonido estamos perdidos. Me entra pánico. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y ahí dice, fíjese el mandato de Dios: este es mi Hijo muy amado. Cuidado con jugar con Él. Cuidado con jugar con Él. En quien tengo complacencia. Quien dice: yo estoy totalmente metido en Él. Esa es la interpretación.
Yo estoy totalmente, no es cosa que tengo complacencia que yo le quiero, no, yo estoy totalmente metido en Él. Esa es la interpretación del vocablo en el griego. Estoy metido totalmente en Él. Entonces, en quien tengo a Él, oíd. A mí no, yo no voy a hablar. Y nunca más volvió Dios a hablar ni a ningún profeta ni a nosotros, que no sea por la palabra de Jesucristo. Se cierra de nuevo. Usted lo puede buscar en toda la Biblia, aparecen los ángeles en la ascensión del Señor, palabras muy lindísimas. Habían 500 personas, estaban en el monte, Jesús comienza a subir en una nube y aparecen los ángeles y dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando? A este mismo Jesús, en la misma forma como le veis subir, en esa misma forma le veréis venir. Ahí. Pero no volvemos a escuchar la voz de Dios. ¿La escucha Juan? De nuevo en el Apocalipsis, me va a decir usted. Ahí en la isla de Patmos, allá por los años 90, que el pueblo fue encarcelado, este pobre muchacho, y estaba todo rendido y tirado en la isla de Patmos, encarcelado por el Evangelio, y aparece un ángel y dice: Juan, levántate. ¿Aparece quién? Un ángel. No, sí, un ángel, no Dios. Y ese ángel era Jesús. Por eso el Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo. Entonces Jesús le habla, pero no aparece ya Dios Padre nomás. Le entregó todo al Hijo. Y hay personas que pasan acá y dicen: Jehová Dios bendice aquí, y Jehová. No, está bien, Señor. Jehová está bien, pero todo por medio de Jesús. En quien tengo complacencia, en Él estoy yo introducido. Luego vamos ahora al 5. ¿Por quién recibimos? Ahora aparece por primera vez. Vamos a terminar el 4. Con poder según escrito de santidad para la resurrección, por la resurrección de entre los muertos. Está ya anunciado. Recuerde que el Evangelio sería una farsa, la iglesia sería una farsa y la Biblia sería una farsa si Jesucristo no hubiese resucitado. Todo sería una farsa sin la resurrección. Jesucristo tenía a cometer, ¿y cómo lo comprueba? Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando le dijo: Señor, él dijo: Pedro, tengo que morir, este cuerpo va a ser destruido, este cuerpo va a sufrir estas cosas, y el Señor dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y no es que yo lo estoy defendiendo y me estoy ultrajando, pues. No, el problema es que tenía que cumplirse todo lo que ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí, cuando estemos en el libro de Efesios, podemos estudiar esa situación de lo que es la preexistencia de Dios, que es un poquito complicado. La mente hay que estirarla un poquitito para medio saborear la preexistencia, o sea, el hecho de que Dios siempre fue y nunca dejó de ser y ha sido siempre. Se enreda un poquito, ¿verdad? Bueno, mejor vamos a hacerlo para otro día. Muy bien. El 5. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Fíjate bien, aquí viene el pago que te están reclamando. De gracia recibiste. Todos están aquí esta noche bien vestiditos, bien bonitos. De choto. Sí, antes cuando andábamos en el mundo aquí, ni por el bus teníamos, pues. Es hora que íbamos volando, caite para la casa, pata, pues. ¿Ah? Y ayer fue día de pago y hoy ya estábamos con los chorruevales otra vez, pues. ¿Ah? Sí, pues, de gracia. Ahora, fíjese bien, dice de gracia, pero inmediatamente te lo cobran y te da, no creas, con el Señor es dando y dando. Mira lo que dice después en el 5. Gracia, dice, recibimos gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Bueno, señores, ya recibieron a Cristo, ya son creyentes, ahora se me ponen bien las pilas y nos vamos a ir a evangelizar. Para la obediencia de la fe. ¿Cómo es que vos has descubierto que Jesús es el Rey, que Jesús te perdona, que Jesús es tu Salvador, que Jesús te arregló tu casa, que Jesús te arregló tu vida, que Jesús te trajo tu esposa, que Jesús te trajo tu suegra, que Jesús es el único daño que nos hizo, que Jesús te hizo todas las cosas, y no vas a ir a comunicarle a la gente? ¿Ah? No le vas a ir a comunicar. Y ahí dice, recibimos de gracia para el apostolado. No para que te quedes sentado ahí, viviendo ¿cómo se llama? Engordando de Biblia. No, lo recibimos para ir a hacer por otros lo que Él hizo por nosotros. Inmediatamente dice, recibiste de gracia para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cuál es? Bueno, amor de su nombre. Sí, la palabra Salvador. Jesucristo quiere decir el Salvador, el Mesías. Y eso es todo lo que cuenta en la epístola. Salvación, 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 por la gracia, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, salvación. Y luego pasamos acá, en el 7, en el 6,
entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todo el mundo. Toda persona que anda en el mundo sin Jesucristo se nos ha escapado de la red. Y usted sabe que por la negligencia de muchas personas Cristo no viene. Porque Cristo va a venir cuando el cuerpo de Cristo esté completo. Cristo va a aparecer cuando las personas que estén en la sabiduría de Dios, que hayan de ser salvos, estén completas, entonces aparecerá el Señor. Porque Él no va a venir por un cuerpo mutilado. Él sabe exactamente cuántas personas serán salvas, aunque Él tampoco no lo ha predestinado. No somos calvinistas ni hipercalvinistas. Nosotros somos lo que dice la Escritura. Él no sabe, él sí sabe cuántos son, pero no es culpa de Él cuántos van a ser. Pero sin embargo, todo el negocio de Cristo es salvación. No olvide las palabras que le dijo a Zaqueo. Yo dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hemos sido llamados también para llamar a otros. Usted tiene que ser, mira, el otro día había una persona increíble ahí en México que estábamos en una conferencia y dijo que solo, no fue lo que dijo, pero dijo que solo teníamos que ganar a Cristo a 27,000 personas, creo que dijo. Dijo que a 27,000 personas, dijo. Y esas 27,000 personas solo tenían que ganar a Cristo a 3 cada una. Y esas 3 cada una solo tendrían que ganar a Cristo a 3 cada una. Y esas 3 cada una solo tenían que ganar a Cristo a 3 cada una. Y los 27 millones de habitantes de México serían salvos más o menos en 5 meses. Todo México, Distrito Federal. Y estaba en una conferencia evangelística y tenía razón. Solo 3. Solo 3. ¿Qué pasaría si estas 5,000, 6,000 gente que hay esta noche? ¿Qué pasaría si ganamos 3 personas a Cristo? ¿Nos ponemos en problema? ¿Vamos a tener que destrabar el techo? Y poner ahí unos andamios colgados como micos allá adentro. Imagínese usted, con solo 3. Y esa es la orden que tenemos del Señor. Dice, entre las cuales también vosotros llamados a ser, en el 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjese bien, por favor, no se me traume con la palabra santo. Lo insisto y lo repito. Porque una de las grandes virtudes del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Romanos, una de las grandes virtudes es la elasticidad de la gracia. Y cuando hablo de elasticidad no hablo de la permisidad de la gracia. Muchos confunden la elasticidad con la permisidad. No estamos permitiendo, Dios no está permitiendo, pero sí tiene la elasticidad que cuando caes detrás de cualquier horrendo crimen que hayas hecho, Dios te perdona. Él nunca lo permitió, pero siempre te recibió. Ahora, nuestra mente tiene un problemita y al entender estos dos factores, de la permisión. Por eso algunos teólogos han sacado la teología de la voluntad permisible de Dios. No hay tal cosa de voluntad permisible de Dios. Dios nunca va a permitir el pecado. Dios jamás va a permitir que usted ande haciendo sandeces. Jamás lo va a aceptar. Pero sin embargo te va a aceptar a ti. Dios detesta horriblemente el pecado. Dios no quiere saber de pecado. Es horrendo, es abominación a Él. Pero ama entrañablemente al pecador. Mire qué cosa. Y el hombre lo que hace es unir las dos personas. Unir los dos efectos, el pecado con el hombre, y si usted agarra el pecado con el hombre, te odio porque sos pecador. Pero Dios no, Dios agarra el pecado, lo pone bajo la sangre de Cristo y agarra a la persona y lo siente en el reino de los cielos. Mire qué cosa. Es increíble, y de eso trata el libro, ¿verdad? De ser justificados por la fe. Y la Biblia dice que siendo justificados por la fe, ¿qué se necesita para ser salvo, pastor? Creer en nuestro Señor Jesucristo, nada más. Estaba el otro día un hombre, le había metido 5 balazos en la esquina de la casa. Y yo escuché las detonaciones y luego corrí y estaba el hombre metido en un garaje. Pero cabalito, se las contaban muy bien, las 5, pero fue como que lo agarraron así nomás. Y yo en ese momento lo comenzamos a atender y no se me ocurrió otra cosa que decirle, mira, así te vas a morir. Y él se me quedó viendo, no te vas a morir. Quiero que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Y entonces viene él y me dice, sí. Y cada vez que hablaba le comenzaba ya a salir la sangre por la boca. Y me dice, sí. Y yo me hinco a la par de él, le agarro la cabeza para que no se fuera
a torar con la sangre, ¿no? Y entonces comienzo y digo, vas a repetir conmigo esta oración. Y el hombre comienza a repetir conmigo. Y luego llega un pick-up y lo ponen ahí en el pick-up y se lo llevan. Y aparece un cristianito, ¿verdad? De aquellos sabrosos, medio sobados, con cerebro reducido a la enésima potencia, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Así chiquititísimo, a la infinitesimal, así, sí, reducido todavía, ¿verdad? Entonces, microchip de esos así que ya no dan más. ¿Cómo me prueba que es salvo? Mira, me dio tanta cólera. Y yo fui y saco mi Biblia y le digo, mira, vení para acá. ¿Quién manda, vos o el Señor? El Señor me dijo. Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu palabra. Te queremos suplicar, mi Jesús, que bendigas esta noche que iniciamos este libro tan lindo, tan lleno de gracia y tan lleno de perdón. Que bendigas a cada uno de los aquí presentes, para que ellos, Señor, puedan recibirte, los amigos que están acá presentes, puedan recibirte como su único y suficiente Salvador. Si usted está acá sin Cristo y nunca le ha bendecido, yo le invito a que se ponga de pie y reciba a Jesús en su corazón. Recuerde lo que acabamos de decir. Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga usted a Jesús. Venga usted a Jesús. Venga usted a Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Son muchas las personas que se están poniendo de pie para recibir a Jesús en su corazón. No se quede atrás. También levántese usted. Recuerde que es la sencillez de la salvación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación. La Biblia lo dice ahora pues, ninguna condenación hay para todo aquel que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga usted a Jesús. Venga usted al Señor. Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga usted a Cristo. Póngase de pie. Venga usted a Jesús. Dios le está llamando. Venga usted al Señor. Alguien más. Dentro de unos momentos, ahí en su televisor aparecerá una invitación, una oración, para que usted también pueda recibir a Cristo con toda su familia. Deje aparte algo lo que está haciendo y póngase a orar y reciba a Cristo en su corazón. Invóquele en la forma como dice ahí su televisor. Hable usted con el Señor, pídale que entre a su vida y las cosas serán diferentes. Así que, y después le pedimos que se pueda congregar con nosotros en nuestra iglesia. Una vez le haya recibido, venga con nosotros. Al final del servicio aparecerá ahí el horario de nuestros servicios y la dirección de nuestra iglesia. Continuamos con más personas acá poniéndose de pie para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Venga usted a Jesús. Venga usted a Jesús. Dios le está llamando. Dios le está llamando. Venga usted a Jesús.